Tú, emprendedor, de todo para tus proyectos, en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radiolab Chile. Al aire. Muy buenos días a todos y todas los radiovidentes y radioescuchas de Radiolab Chile. Estamos en un espacio virtual como es Zoom, gracias a Radiolab Chile, por supuesto, en esta segunda temporada de Diálogos Laborales. Como bien toda la gente que nos sigue saben que Diálogos Laborales es un espacio de promoción, de difusión, de conversación de lo que significa el derecho del trabajo y la seguridad social. Por eso también es un programa que está íntimamente ligado con aspectos sociales, políticos, y también tenemos y vamos a tener en esta segunda temporada importantes invitados para que estemos conversando y dialogando respecto a lo que está viviendo nuestro país, no solamente desde la perspectiva de la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente, sino también de la crisis social que estamos viviendo actualmente. Así que para mí es un tremendo orgullo y dar las gracias también por este medio a Andrés y a todo el equipo que hay detrás de Radiolab Chile, que hace posible que esta conexión esté presente. Así que bienvenidos y muchas gracias, Ignacio, por estar presente, Ignacio Facuse, como siempre. Un abrazo grande a la distancia. No tanta distancia, un abrazo, Luis. Saludos a todos y todas nuestros audioescuchas y audiovidentes. Estamos muy contentos de volver este año 2020 con nuestro programa Diálogos Laborales. Tal como lo decía Luis, tenemos mucho por conversar porque hemos vivido distintas situaciones, todas críticas, todas son realmente, derechamente crisis que estamos viviendo. Una a nivel muy local, como es la crisis social que hemos enfrentado en este último periodo, la otra ya a nivel global, como es el problema tremendo que estamos viviendo en razón del virus COVID-19 o el coronavirus. Y justamente estas contingencias, estos problemas, estas situaciones que estamos hoy enfrentando, derivan o producen efecto, ¿no?, en distintas áreas de nuestra sociedad, incluyendo también la de las relaciones laborales o el derecho del trabajo. Desde ese punto de vista, nosotros nos queremos hacer parte de la discusión que hace referencia, ¿no es cierto?, a las relaciones laborales y a estas crisis que están viviendo todos nuestros compatriotas a lo largo del país en razón de estas dos situaciones. Tenemos que recordar que inicialmente, en razón de la crisis que estamos viviendo a nivel político, social, han habido despidos, han habido situaciones dentro de las relaciones laborales complejas, justamente por restricciones horarias en los trabajos, porque algunas empresas, sobre todo pymes, han tenido que cerrar, se han tenido que ver privados, ¿no es cierto?, de poder llevar a cabo sus actividades laborales. Otras empresas han aprovechado esta situación y han provocado despidos que derechamente no son correctos desde el marco legal. Entonces, hay mucho por tratar en esa materia. Por otro lado, tenemos lo que actualmente es la crisis sanitaria y derechamente los dictámenes de la Dirección del Trabajo y las leyes que han salido en el último periodo, bastante express por lo demás, para tratar de regular y tomar medidas que estén relacionadas con esta crisis, también han provocado bastante, al menos discusión, al menos discrepancia en distintos esferas de las relaciones laborales. Hay mucha discusión dentro de sindicatos, hay mucha discusión también dentro de la academia, los profesores, ¿no es cierto?, de derecho de las distintas universidades también se han pronunciado al respecto, porque justamente parece que, comillas, vulnerara principios del derecho del trabajo, justamente normas que provienen de o la Dirección del Trabajo o derechamente leyes que han salido a regular las condiciones que actualmente van a modificar el vínculo contractual laboral entre empleador y trabajador, Luis. Así es.
Bueno, esta gama piramidal que se ha hecho respecto a muchas normas que se han promulgado y decretos que se han promulgado por parte del gobierno, los estaremos analizando venideramente. Por cierto, estamos en un estado de excepción constitucional, en un estado de catástrofe, como se estableció hace un tiempito atrás, en marzo. Eso conlleva también una serie de efectos que también vamos a analizar en diálogos laborales. También los decretos que se han dictado a través del MinSal, el ministerio que también tiene mucho que ver en esto, porque la seguridad social nosotros la visualizamos en un contexto de un paraguas que de alguna manera protege a los trabajadores dependientes e independientes, y nos damos cuenta que en periodos de crisis como la que estamos viviendo hoy día actualmente hace falta una reestructuración sin duda en el ámbito de la seguridad social. Hemos sido nosotros majaderos en señalar en nuestro programa Diálogos Laborales la importancia de una estructura o el cambio estructural de nuestro Código del Trabajo, justamente para poder evitar todas estas interpretaciones o malas interpretaciones, donde los niveles de cesantía han aumentado notablemente y considerablemente en el último tiempo, donde los trabajadores independientes no tenemos un paraguas que nos ayuda a protegernos en estos tiempos difíciles, ¿no? Que se nos viene, yo creo que por unos 3-4 meses más. No creo que sea un tema que se vaya a zanjar con la curva que el ministerio pueda desplazar en cualquier momento. Sabemos que también que los funcionarios de la salud se encuentran en condiciones de precariedad también atendiendo, que muchos de ellos están haciéndolo por sus propios medios. También sabemos que no cuentan con hay algunos sindicatos que ya se están movilizando respecto para presentar recursos de protección en la Corte con el propósito de que se les pueda salvaguardar de alguna manera el riesgo en los cuales están ellos viviendo el día a día. Sabemos que es un virus bastante complejo, es un virus respiratorio que te puede causar la muerte, por eso es tan importante prevenir y mantenerse en nuestras casas, pues, Ignacio. Efectivamente, y mantenernos en nuestras casas desde el punto de vista del derecho del trabajo ha llevado a estas medidas como, por ejemplo, regular de forma un poco, comillas, más detallada lo que es el teletrabajo. Hoy en día ya empieza a existir una mayor dinámica de aquellas personas que trabajan a distancia, comúnmente desde sus propios hogares, ¿no es cierto? Y es ahí donde también nosotros tenemos que hacernos cargo y tenemos que hacernos presentes en la discusión, que es el teletrabajo. ¿Cómo se deben llevar a cabo las medidas para ejecutar esa función? ¿Quién me tiene que proveer de los medios para poder desempeñar esas funciones? ¿O tengo que usar mis propios medios? Hay un sinnúmero de materias que tenemos que tratar en este programa. Así en es. Relación al teletrabajo, en relación a reducción horaria, ¿no es cierto? O horarios diferidos para que se puedan evitar las aglomeraciones, entendiendo que las aglomeraciones son justamente los motivos por los cuales se propaga esta enfermedad. Entendemos que las medidas que se están adoptando de horarios diferidos o derechamente el teletrabajo, lo que intentan justamente es evitar que las personas estén en grandes números, ¿no es cierto?, reunidas, para que empiece a disminuir y a cesar derechamente esta tremenda crisis que estamos viviendo hoy. Desde este punto de vista hay mucho por conversar. También tenemos que discutir, entendemos que va a provocar inconvenientes o crisis, ¿no es cierto?, a nivel económico dentro de las propias empresas. Pero eso significa que vamos a tener que echar mano a los derechos del trabajador para que esta crisis económica disminuya o sea paliada. No tendría que ser al revés. Tenemos que pensar en quién es la parte débil de la relación laboral, por un lado, pero perfectamente también es muy entendible tratar de salvaguardar a las pymes. Hay que pensar de que la pequeña y mediana empresa abarca el 80% aproximadamente de la totalidad de las empresas en nuestro país y por ende la cantidad de puestos de trabajo que ofrece es tremenda también. El punto es que hay que lograr un equilibrio y no
poner el pie encima a los principios del derecho al trabajo en razón de la actividad económica. Proteger a la actividad económica, pero sin que ésta sea en razón o a causa de disminuir los derechos laborales. Bueno, claro, absolutamente de acuerdo con lo que tú señalas. Otros aspectos importantes es que, claro, vamos a tener que ir definiendo en los capítulos posteriores las ordenanzas que se han dictado por parte de la Dirección del Trabajo, ¿no es cierto? Este dictamen que ha sido tan bullado y tan criticado también, lo vamos a analizar con mayor ahínco en los programas futuros. Vamos a definir lo que significa el teletrabajo, vamos a ver que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional también, de alguna manera, los funcionarios del Poder Judicial están trabajando, entre comillas, con esta plataforma de teletrabajo, han dictado algunos autos acordados al respecto. También hay audiencias para muchos colegas que han preguntado cómo se están llevando a cabo este tipo de audiencias, cuáles son aquellas audiencias que tienen preferencia para poder hacer una video audiencia, por decirlo de alguna manera, para soplayar un poquito los pasos que estamos viviendo, momentos complejos, sin duda, tú lo dijiste, Ignacio. Y tenemos que adaptarnos también. Tenemos que adaptarnos a la nueva ley de protección del empleo que se ha dictado, comprendo que ya está promulgada. También la vamos a analizar junto a ti, Ignacio, vamos a revisarla, vamos a cuestionar, vamos a preguntarnos, vamos a hacer preguntas respecto a qué tan efectivo es esta ley para los trabajadores. Hemos visto las aglomeraciones que se han suscitado en el último tiempo para poder cobrar el seguro de cesantía, cuáles son las causales para poder cobrarlo, quiénes lo pueden cobrar, quiénes son los beneficiarios y quiénes quedan excluidos. Porque ojo que también ¿y quiénes quedan excluidos? Justamente, hay gente excluida. Es para todos también. Así es. Y las obligaciones que tienen los empleadores para que esto se lleve a cabo. Porque por lo demás la norma establece un procedimiento a seguir para que se pueda activar el beneficio que establece o los beneficios que establece esta normativa, que por lo demás entendemos que fue rápida y por ende también hay algunos aspectos que quedan, pareciese un poco inconexos o no quisiera exagerar con decir que hay una reacción un poco engorrosa en algunas partes de la misma norma. Para eso también los queremos dejar invitados, ya que vamos a seguir en los próximos capítulos de Diálogos Laborales tratando sobre estos temas, también en relación a lo que es la fuerza mayor, la causal de casos fortuitos, mayor para poner término al contrato de trabajo, o para poner suspensión al contrato de trabajo en razón de lo que nos dice actualmente la Ley de Protección del Empleo. ¿Cuándo aplica la fuerza mayor? Hay algunos requisitos que tienen que estar y todos juntos reunidos para que se entienda y se lleve a efecto la causal de... Vamos a analizar esos 3 requisitos con mayor ahínco también en los programas venideros. Yo creo que el próximo programa podemos ya hablar de protección del empleo, quizás como una de las normas más significativas que se han dictado actualmente, digamos, por decirlo de alguna manera. Justamente, es la que más impacta, parece, y es la que más trae preguntas, dudas, inquietudes, porque además adopta 2 situaciones, o una suspensión o una reducción horaria, y en ambos también tiene mucho que ver la administradora de fondo de cesantía. Así es. ¿Cómo hago entonces efecto el pago de? ¿Cuánto es lo que voy a percibir? Sí, va a estar muy interesante esa... ¿Va disminuyendo? Sí, es un gran tema. Nos vamos a preparar para este próximo lunes, ya los vamos a dejar invitados desde ya a todos nuestros radio videntes y radio escuchas de Radio Lab, con el propósito de que se unan en nuestra plataforma, nos hagan llegar sus cuestionamientos, ya sea a los correos electrónicos institucionales nuestros, que son dialogoslaborales@gmail.com. Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Diálogos Laborales. Y bueno, Ignacio Facuse, con todas sus redes sociales,
y quien habla también nos pueden hacer llegar las preguntas con el propósito de nosotros darle cobertura y darle respuesta a los trabajadores, a los sindicatos, a las pequeñas empresas, etcétera, y dejarlos desde ya invitados a que podamos trabajar de manera conjunta. Para nosotros este también es un hermoso desafío, el estar desde nuestras casas, desde nuestro confort, por decirlo de alguna manera, compartiendo lo que nos gusta hacer, que es justamente promocionar el derecho del trabajo, llegar al máximo de gente posible. Vamos a hablar de los beneficios PYME también, vamos a conversar, vamos a tener una tarea pendiente ahí al respecto. Y sin duda vamos a tener también muy buenos invitados. Esperemos desde ya contar con algunas autoridades de gobierno, algunos docentes, gente ligada al mundo del trabajo, con el propósito, y algunos sindicalistas también del mundo de la salud, con el propósito también de que podamos analizar el COVID-19, podamos mirar cuáles han sido sus efectos. Así es, igual que las temporadas anteriores, que hemos tenido a grandes invitados, todos por supuesto vinculados y pertenecientes al mundo del derecho del trabajo. Podemos nombrar a cinco grandes invitados que hemos tenido. Yo sé que son muchos más, pero hemos tenido al decano de la Facultad de la Universidad de Talca hoy día, a Rodrigo Palomo. Tuvimos también a la Seremi del Trabajo, a Paolita Vidal. Tuvimos a la vicepresidenta de la CUT. Tuvimos también a quien está a cargo de Igualdad y Género de CUT. Claro, también la tuvimos presente con nosotros. Y así un sinnúmero de personas, a la profe Irene también la tuvimos Irene presente. Rojas, doctora en Derecho. Es. Claudia Fracchinetti también estuvo con nosotros. Y así un sinnúmero de personas que han estado, y docentes también que hemos tenido invitados en nuestro programa, que de alguna manera nos han extrañado, nos han mandado mensajes de continuidad con respecto a nuestro programa. Preguntando cuándo volvíamos. Cuando volvemos, y efectivamente estamos con muchas ganas y con mucho entusiasmo de hacer un programa que esté ligado precisamente al mundo del trabajo, como lo soñamos alguna vez, ya hace más de un año ya, pues Ignacio, ya estamos cumplimos más de un año con diálogos laborales, cumplimos una temporada, nos tuvimos que apartar justamente por la división social que se produjo, la crisis social, porque la radio además tiene la mala suerte de estar a 2 cuadras de Plaza Dignidad. Claro, entonces tratamos de hacer un programa ahí, pero la verdad que llegar allá se nos complicó un montón. Claro, y después con esta otra crisis ya derechamente ahora nos vemos un poco forzados a hacer el programa vía online, pero para nosotros nada, nos adaptamos y estamos encantados de poder hacerlo. Otra de las materias muy relevantes que quisiera dejar invitados ya a los audioescuchas es justamente qué pasa con los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, sobre todo el accidente del trabajo que se pueda llevar a cabo haciendo teletrabajo. ¿Y cuál es el rol de la movilidad? Claro. Estamos frente a un accidente del trabajo, ¿no? Y cuando lo estamos, ¿cómo lo podemos detectar? También es algo bastante interesante porque desde el punto de vista de tener que adaptarnos a seguir laborando, seguir ejecutando nuestras funciones, pero ya con trabajo a distancia, también tendremos que volver a entender de qué forma seguimos viendo las garantías y los derechos laborales, ¿no es cierto? Ahora desde el punto de vista de la protección, lo que planteo, en razón de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. ¿Seguimos con los mismos principios? ¿Los principios cambian? Lógicamente que no. Entonces también sería muy interesante empezar a ver o a detectar o a distinguir cuándo estamos o no frente a un accidente del trabajo en razón del teletrabajo o en labores de teletrabajo, y cuál es la labor o cuál es la participación que tiene la administradora del seguro de salud laboral o las mutualidades, ¿cierto?, en razón de estos accidentes que eventualmente se puedan producir o accidentes comunes. Claro, interesante. Sí, claro, muy, muy interesante. Bueno, ya sabemos ya que yo por lo menos tengo el indicio de que las mutuales rechazan prácticamente en una gran mayoría los accidentes laborales que se suscitan.
Así que imagínate lo difícil conceptualmente. Vamos a tratar de tener algún experto en materia de mutualidad con el propósito que nos pueda decir cuándo podríamos estar frente a un accidente laboral. Interesante postura, Ignacio. Es muy interesante tratar de abarcar otros aspectos, porque hay que pensar de que derechamente el trabajo no se detiene. El trabajo hoy en día se está adaptando, está cambiando, ya sea por la mitad de la jornada o reducción horaria, como ustedes gusten, o horarios diferidos, o el trabajo a distancia. Porque piensen ustedes que si es que no estamos frente a un trabajo a distancia, sino que más bien tenemos horarios diferidos, o tal vez tenemos una reducción horaria, y los traslados también vayan a cambiar por diversos motivos, pero todos asociados justamente a las crisis que estamos viviendo, también podría presentarse otra situación muy interesante que sería cuándo determinar que estamos o no ante un accidente de trayecto. Porque estamos hablando de la ejecución de la labor, pero ¿y en los desplazamientos? Porque la ejecución de la labor sería solamente para quien está haciendo teletrabajo. Pero ¿y en los desplazamientos con estos nuevos traslados en razón de los cambios de hora, en razón de tener que enfrentar o evitar algunos sectores porque puede existir cordón sanitario, o tal vez derechamente restricciones de desplazamiento? También entonces enfrentamos una situación distinta, donde quizás ya el trayecto no sea tan directo como lo dice la norma, para que entendamos que igualmente estaríamos frente a un accidente de trayecto o no. El tema da para mucho. Si tienen dudas respecto a eso, por favor, háganlo llegar a nosotros, porque cuando tratemos el tema en nuestro programa, vamos también a ir resolviendo las preguntas que ustedes nos hagan durante la semana. Esa es la invitación realmente. Vayan haciendo preguntas desde ya, si es que las tienen, por supuesto, si están enfrentando una situación de teletrabajo o reducción horaria, cuánto es lo que van a dejar de percibir o lo que van a percibir, si pierden o no derechos laborales, si es que tienen pactos ya previamente suscritos con su empleador, o si tienen tal vez un contrato colectivo. ¿Se ven o no perjudicadas las cláusulas que fueron contratadas dentro de ese contrato o convenio colectivo? Vayan desde ya, los invito haciendo esas preguntas, y nosotros ya para las próximas reuniones que tengamos, ¿no es cierto?, por medio de nuestro programa de diálogos laborales, vamos a ir resolviéndolas con el solo interés de que vayan interiorizándose, ¿no es cierto?, en estas nuevas condiciones y modificaciones contractuales que estamos experimentando hoy en razón de las crisis. Así es. Y yo recuerdo uno de nuestros programas que tuvimos conversando respecto a las crisis sociales y su impacto. Esto era antes de que se produjera la crisis social que vivimos en octubre. Me acuerdo que conversábamos y decíamos que el derecho del trabajo nacía casi en pos de crisis. Es decir, tenía que ocurrir una crisis para que nacieran nuevos dictámenes, nuevas normativas, etcétera, etcétera, y se pudiera de alguna manera estructurar. Pero bueno, estamos ya en este pequeño tiempo. Nos están informando por interno que nos vamos a ver el próximo lunes a las 11 horas, ya con un poquito más de preparación. Este es un programa muy excepcional porque es una invitación para que se unan todos los lunes a las 11 horas a partir ya del próximo lunes, ¿no? De la próxima semana, con el propósito de que aclaremos todas las dudas que tenemos respecto al derecho del trabajo. Y vamos a partir, por supuesto, con un tema muy importante, que son las nuevas normativas aplicables y las modificaciones que se han realizado. Exactamente, aprovechen entonces desde ya de hacer algunas preguntas si es que las tienen, sobre todo si es que están experimentando, viviendo estos cambios y estas modificaciones contractuales, para poder ir resolviéndolas en los programas venideros. Muy invitados todos entonces, los esperamos el día lunes a las 11 de la mañana. Un gusto haberte visto, Luis, aunque sea igualmente, de forma... Ignacio, y por supuesto un abrazo a todos los radioescuchas y televidentes, ¿no? Hoy día, para que nos veamos venideramente. Así que, bueno, que todos pasen una excelente semana. Nos vemos el próximo lunes. A cuidarse, por supuesto. Un abrazo grande, Ignacio. Un abrazo grande a Diálogos Laborales. Un abrazo grande también a Radio Lab.
Chile, que hace posible estas conexiones. Y sin más, bueno, los esperamos con mucho cariño y como siempre, hablando de lo que nos gusta, del derecho del trabajo. Nos vemos entonces. Nos vemos entonces. Un abrazo grande. Un abrazo. Eso. Chao. Chao, chao. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.